Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Sí? De esos dos sentimientos profundos, ¿sí? De lo que quiero hablarles ahora para continuar es hay tres palabras diferentes del hebreo para definir el perdón. Hay un evento que hacen los judíos que se llama Yom Kippur, o Yom Kippur se le dice, que es conocido como el día de la expiación de los pecados, o sea, el día que somos perdonados, ¿sí? Y es un día sagrado para los judíos y es un día que lo festejan ellos normalmente. Y habla de un perdón y de un arrepentimiento, de un corazón sincero arrepentido, ¿amén? Y como les dije, hay tres palabras del hebreo que se usan para el perdón. Esas tres palabras hablan de tres niveles que tenemos, o también de tres niveles puede ser, o tres procesos que tenemos que pasar para poder hacer el tema del perdón, ¿sí? Y la primera palabra que vamos a hablar se escribe Selijá, y se dice Selichá, ¿sí? El Selichá, la palabra, esta palabra Selichá significa terminar, ¿sí? Ese es el primer nivel. Se dice, por ejemplo, a veces que uno puede sentir que no quiere perdonar, ¿sí? Como hablamos hace un rato, hoy en la mañana va, uno no debe sentir si debe querer perdonar o no querer perdonar. No se trata de un sentimiento, se trata de una decisión y de una orden, mandato de Dios, ¿sí? Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué debería perdonar? ¿Lo estaría dejando ganar? Muchas veces son pensamientos que nos suceden, ¿sí? Al final que se las va a mandar y yo tengo que estar perdonándolo, ¿sí? Bueno, son todas cosas que pasan muchas veces por nuestras cabezas, ¿sí? Pero la verdad es que si no activamos esta palabra en nuestra vida, Selichá, que es la primera palabra de hebreo, que significa terminar, lo que habla esta palabra es que hay un momento en el cual ya nuestra vida se puede volver un calvario, y si no terminamos, ¿sí? Si no terminamos con esos sentimientos que tenemos, eso nos va a quedar como que estamos dándole demasiado espacio a nuestras vidas y no permitiendo, ¿sí? Que otras cosas buenas, ¿sí? Entren a nosotros. Recuerden que cuando nosotros decidimos hacerlo, abrimos esa jaula y dejamos salir esos sentimientos, ¿sí? Y dejamos espacio para que algo nuevo y algo mejor venga, ¿sí? Entonces la palabra Selichá habla de terminar, ¿sí? Es una decisión con acabar con el dolor. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no perdonamos, estamos continuamente, como dije hoy en la mañana, repitiendo, pensando en eso, lo que nos hicieron, y todo eso trae ese dolor pasado, lo trae al presente. Entonces estamos sufriendo hoy el presente, ¿sí? Y entonces lo que hace eso es que no podemos dejar ir el pasado, en definitiva. Porque cuando nosotros volvemos a recordar el hecho, volvemos a sentir el mismo dolor que nos traicionaron, que nos hicieron,
no estamos dejando vivir el futuro, sino que estamos trayendo el pasado al presente, ¿sí? Entonces la primera palabra y el primer nivel sería eso, terminar con ese sentimiento. O sea, cuando vengan esas cosas, terminar, no, hasta acá llegaste, no podés arruinarme mi vida futura por un pensamiento o algo que me hicieron en el pasado, ¿sí? Ese es el sedichá, ¿sí? Entonces es el primer nivel, como decir, el primer nivel de perdón, ¿sí? Después pasamos al segundo nivel. El segundo nivel, o la segunda palabra en hebreo de perdón, se escribe mejilá, se dice mechilá, ¿sí? Y lleva al perdón a un siguiente nivel, ¿sí? Hasta ahora hemos cortado, le vamos a dar un pare en el decir, bueno, no me puede estar afectando lo que me pasó antes, tengo que tener un fin con esto, ¿sí? Tengo que cortar con eso. Pero la palabra mechilá significa túnel, ¿sí? ¿Qué es un túnel? Un túnel es algo que muchas veces es profundo, oscuro, ¿sí? Largo, corto, depende de dónde estemos, según lo que nos hayan hecho, pero se hace referencia al túnel a que vamos a entrar en nuestros más profundos sentimientos de lo que la ofensa que nos hicieron nos trae. Dolor, resentimiento, son partes de nuestras emociones que muchas veces pueden ser demasiado macabras o muy feas, ¿sí? Porque puede haber hasta sentimientos de odio, de violencia, ¿sí? Que pueden llegar a suceder en cualquier persona. ¿Y qué hace este mechilá, esta palabra? Es escarbar en todo eso, ¿sí? Sacarlo a luz, en definitiva. Cuando nosotros salimos de ese túnel, nos metemos en un túnel, cuando salimos, ¿qué vemos siempre? Luz, ¿sí? Esa luz significa el poder atravesar todos esos sentimientos que son necesarios. Por eso no hay que negar nunca que no te han herido, porque si necesitas perdonar es porque tenés una herida en tu corazón, una herida en tu vida espiritual. Entonces es necesario meterse en todo ese dolor. Como les di el ejemplo de esta señora, que para ella estaba todo bien, pero no estaba todo bien. Por dentro tenía muchos sentimientos que no se dio cuenta hasta que ella profundizó y habló esas cosas con la persona que debía hablar, ¿sí? Entonces debemos escarbar en esas cosas para poder hacer aflorar esos sentimientos que tenemos. Somos humanos, tenemos emociones, así que sí o sí va a haber sentimientos que nos van a doler, ¿sí? Fíjense que el rey David dijo, tú has convertido mi dolor en regocijo para mí, ¿sí? Eso es una palabra en la cual el rey David estaba angustiado, estaba en tristeza, ¿sí? Pero aún así en ese dolor, él buscando en eso, pudo encontrar regocijo. Porque dice que Dios le trajo el regocijo. ¿Por qué? Porque cuando uno escarba sobre esas cosas, ya con la decisión de soltar todo eso, después viene la luz al final del túnel, ¿sí? Esa luz que hace, que es la luz de Cristo que ilumina nuestras vidas, ¿sí? Dice, nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón por la que teníamos que pasar por ahí, ¿sí? Fíjense, esto puede ser que a veces te suceda y lo hagas en un instante ya, lo puedas pasar rápido. Otras veces te va a costar darte cuenta que tenés que pasar por esto. Pero fíjense que dice, nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón de por qué teníamos que pasar por algo, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me hicieron esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué me lo hicieron? ¿Por qué me lo hacen? Pero siempre hay una razón, ¿sí? Más en el camino del Señor, a veces la razón está muy escondida, ¿sí? Pero hay que recordar que todo lo que sucede en nuestra vida nos ayuda para bien, dice la palabra de Dios. Y muchas veces, aunque nos duela, hay muchas cosas que es necesario pasarlas. ¿Por qué? Porque estamos siendo faltos en alguna cosa que Dios quiere llevarnos a otro nivel, aún más alto. Amén. Y cuando hacemos esto, hacemos eso de meternos en ese túnel, ya hemos soltado la mochila esa que cargamos, ¿sí? de sentimientos que nos afloraban. Hemos escarbado en ello y nos dimos reconocido que teníamos todos esos sentimientos. Entonces es el momento justo para poder pasar al otro nivel, ¿sí? Que cuando ya nosotros ya reconocemos que nos han herido, cuando podemos sentir todos esos sentimientos, de escarbar ahí, ya es una liberación, ¿sí? Porque hemos reconocido, hemos aceptado, ¿sí? Y aceptamos que si sucedió por una razón, ¿sí? Que Dios en algún momento nos va a decir, pero no podemos seguir cargando con esa mochila pasada al presente, porque eso nos arruina nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Dice, si no podemos alcanzar la libertad que viene a través del mechilá, el perdón,
y estamos ocupados, ocupando a otros por lo que ha ocurrido, entonces cargamos con nosotros el dolor donde quiera que vayamos. Dice, esto puede ser peligroso. Dice, las mismas letras de la palabra Mechilá también forman la palabra Majalá, que significa enfermedad, ¿sí? Cuando nosotros no logramos soltar perdón, ¿sí? Estamos enfermos espiritualmente, en definitiva, ¿sí? Tenemos esa parte dañada de nuestras vidas, ¿sí? Y si no podemos hacer este paso, no podemos pasar al siguiente nivel, que sería el máximo nivel, ¿sí? El último nivel se llama capará. Dice, el paso final del perdón se llama capará, que viene de la palabra hebrea kofer, que significa reemplazar una cosa por otra, ¿sí? Como les dije al principio, una persona encarcelada es alguien que está encerrado en una cárcel con todos sus sentimientos. Cuando permite abrir esa cárcel, ¿sí? Deja aflorar todos sus sentimientos, deja que se vaya de esa jaula y sale libre, ¿sí? Y ahí queda espacio nuevamente para poder rellenarlo con otra cosa nueva, ¿sí? Que es el perdón, ¿sí? Dice, y en esto, yo tengo un ejemplo acá, que puede ser uno de los más comunes que nos pueden suceder, porque yo bien dije que perdón y confianza son dos cosas diferentes, reconciliarse son dos cosas diferentes. Entonces, pero por ejemplo, tomamos el ejemplo de una pareja, ¿sí? Una pareja que uno de los dos le hace daño y bueno, si no es una persona conocida, porque no la ves más, soltás perdón de tu mano, capaz que la persona ni se entera y listo, ya está. Pero ¿qué pasa con una relación interna, íntima, ¿sí? El último nivel habla de capará, como decimos, reemplazar una cosa por otra, es cuando podemos aplicar las dos primeras y agarrar, y en ese nivel pasar al siguiente nivel y decir, bueno, la persona que fue lastimada con la persona que lastimó, entrar en una reconciliación, ¿sí? En que la otra persona le va a decir, mira, tal cosa a mí me hizo daño, ¿sí? A mí me afectó esto, a mí me afectó aquello. La otra persona que dañó va a decir, sí, yo reconozco que estuve re mal, ¿sí? Va a haber una conciliación, ¿sí? Un momento en el cual esas dos personas se van a poner de acuerdo, en mutuo acuerdo nuevamente, ¿sí? Se van a perdonar mutuamente, ¿sí? Y va a ser reemplazado por ¿qué? Una pareja cuando se pelea y los dos se quieren, ya saben, los dos están peleados, ¿sí? Y uno se ama, ¿no? Y uno quiere agarrar y ponerse bien con su pareja, ¿sí? Pero está ese daño que se hizo que separa, ¿sí? Bueno, Capará habla de eso justamente, de poder dejar eso de lado, volver a unir, volver a restablecer eso, esa reconciliación, empezar a hablar, limar esas asperezas y reemplazar ese odio, esa separación que había, esa pared que separaba, por un nuevo amor, ¿sí? Cuando nosotros logramos ese tercer nivel, logramos un nuevo amor. ¿Por qué? Porque podemos llegar a amar a la otra persona nuevamente y aún más con más amor, ¿sí? Porque fíjense, si tomamos el ejemplo del Señor, nosotros aquí el Señor ya estaría, pero pateándonos la cabeza cada ratito, porque ¿sí? Nos las mandamos a cada rato, ¿sí? Pero el Señor no, ¿qué hace? Concilia con nosotros pedimos perdón, Él nos perdona porque te hemos perdonado y se vuelve la reconciliación, ¿sí? Y así de a poco, ¿sí? Vamos generando una fuerza aún más grande, un amor aún más grande que había antes de que pasara esa situación. Porque muchas veces es necesario pasar por cosas, ¿sí? A veces las entendemos, a veces no las entendemos, pero es necesario. Y el propósito de esta enseñanza es para poder mostrarle que ningún ser humano puede vivir con amargura, ¿sí? Con rencor en su vida, ¿sí? Porque eso es un veneno, como hay un dicho muy conocido que es como la falta de perdón es como querer, no sé si algo de dar de beber un vaso con veneno y tomártelo vos, algo así. O sea, es un veneno para nuestra alma, para nuestras vidas, ¿sí? Que día a día nos acarrea, empezamos a ver la vida con rencor y resentimiento, con amargura, y no nos deja ver bien el panorama, ¿sí? Entonces, el propósito de esto es que podamos entender, no es fácil, para nada fácil, y más cuando son cosas muy, muy fuertes, pero que se pueden llevar eso, que vivir con amargura o vivir con ese rencor por no querer soltar el perdón es como envenenarnos a nosotros mismos, ¿sí? Yo tenía
una frase acá que era alguna vez que le había contado antes, pero decía como que no querer soltar perdón es como agarrar una brasa y querer revolearse a una persona para que le haga mal. ¿Quién es el que más sale lastimado? Uno mismo, porque hasta que vos la agarraste, la apuntaste y todo, la persona le puede pegar y se cae, ¿sí? El que más lastimado sale es uno mismo cuando no suelta perdón, porque es como agarrar esa brasa caliente con la mano y querer hacerle daño a otra persona, y te termina haciendo daño siempre más y mucho más uno mismo, ¿sí? Y fíjense que en Efesios 4, 31 y 32 dice: quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Entonces fíjense que la palabra nos manda a que podamos salir, ¿sí? Y después Mateo 4:21, una palabra que mi apóstol, mi madre espiritual, unas semanas atrás me la había dado, y yo no la entendí, y cuando ella me la dijo, hasta que no me la explicó, no la entendía. Y digo, vamos a leerla, Mateo 4:21. Espera que la busco. Mateo 4:21. Dice: pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Sí? Esto era que Jesús pasaba, ¿sí? Y llamó a estas dos personas. Y eso de arreglar las redes, mamá me lo explicó, yo después me puse a pensar, y tenía muchísima razón, porque arreglar las redes habla de esto, ¿sí? El poder trabajar en el perdón es arreglar las redes, ¿sí? Y una persona que arregla las redes, ¿sí? Ellos eran pescadores de peces, pero después necesitaban esas redes espirituales para poder ir y pescar hombres, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos capaces de arreglar estas redes, el perdón puede ser una, y hay muchas cosas más que tenemos que arreglar, no estamos capacitados como para salir a buscar almas, ¿sí? Porque es necesario trabajar nosotros con este tema, porque sí o sí es como si tiras una red rota y vas a tirar manotazo y vas a traer, y por el agujero que tienes se van a escurrir esas almas, por decir una forma. Es si no estamos capacitados de poder, si no trabajamos nuestra vida con el perdón, de ir a buscar a otra gente que pueda venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros mismos estamos rencorosos, amargados, y viene otra gente de afuera y ve esas actitudes en nosotros, ¿qué va a decir? Son igual que yo. ¿A qué voy a venir aquí adentro? Porque acá no encuentra, o en mi vida no encuentra el amor de Cristo, que es lo principal que debemos mostrar, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es eso, ¿sí? Entonces, que podamos trabajar con eso, y que es muy importante para nosotros el poder aplicar estas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Espera que me falta. Con respecto al tema, otra cosa que muchas veces decimos es: bueno, yo te perdono algo chiquito, yo te perdono algo un poquito más, pero ya hay cosas que no se pueden perdonar, ¿sí? Y eso, si tomamos al máximo ejemplo, como siempre digo, que es Jesús, hoy vimos que Él, en su máximo momento, ya al final de su vida, Él pudo soltar: perdónenos a todos, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que es injusto lo que pasamos, pero pueden ver esto. Y esto es un pedacito nomás de lo que Jesús demostrado o personificado en una película, de lo que Jesús pasó. Él sufrió el escarnio, la burla, latigazos. Fue colgado como el más vil, y aún siendo santo, aún siendo una persona que no se merecía nada de lo que nosotros hicimos. Y si se fijan, sigue. ¡Alto! Y en ningún momento dijo nada. Se lo bancaba. Y después viene otra parte más en la cual ya
puede torcerse. Fíjese que hasta los tipos que le pegaban estaban cansados. Hasta ese nivel, Jesús. Esto no se puede creer. ¿Acaso los azotes no fueron suficientes? ¿Olvidas que es el Hijo de Dios? Y en esta flagelación, cuando papá nos explicaba de que le pegaban con un látigo que tenía como un gancho, el cual le arrancaba pedazos de su piel. Y ahí le estaban dando con eso. Bueno, vamos a cortar ahí. Pero lo que quiero que se lleven es que eso lo sufrió Jesús en carne propia. Eso lo sufrió Jesús en la vida, ¿sí? Y a pesar de todo eso que sufrió, era el final, dice: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y eso si no te estremece el corazón, es algo que muchas veces entiendo, desde el punto de vista, como siempre decimos, cada problema que tiene uno es grande. Para uno es grande, uno tiene un problema, sí, un problema porque es algo grande, algo que no puede superar y no puede pasar. Y hace que nos cueste hacerlo, ¿sí? Pero, como les dije, Jesús es un caballero y primero, antes de pedirnos que hagamos algo, Él lo hizo primero, ¿sí? Entendemos que Él es santo, es una persona que caminó aquí con toda la santidad. Pero Él nos pide, hoy en día no sufrimos eso físicamente, lo sufrimos muchas veces espiritualmente en nuestra vida, ¿sí? Y a veces nos ofendemos, somos muy ofendidos, y a veces con razón, a veces con no, pero bueno, solamente le expreso lo que la palabra dice, es que necesitamos hacerlo, ¿sí? La falta de perdón nos llevará a la amargura, y dice que la Biblia dice que la amargura es una raíz que crece en nuestro corazón hasta contaminarlo todo. Dice que Dios te ama y no quiere eso para ti. Un ejemplo humano, Nelson Mandela. ¿Alguien conoce a Nelson Mandela? Nelson Mandela es un hombre que luchó por los derechos de la gente morocha, negra, no sé cómo decirlo. Y fíjense, cuando le hicieron una entrevista, él había sido encarcelado justamente porque él solamente quería que los hombres morochos tuvieran la misma nivel o los mismos derechos que la gente blanca. Y dice que después de pasar 27 años en prisión, decidió perdonar a aquellos que lo habían perseguido y condenado. Y dice que él escribió: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás en esa cárcel toda ira, todo odio, todo resentimiento, seguiría siendo prisionero, ¿sí? Iba a seguir siendo prisionero de todo eso que tenía dentro y le iba a arruinar la vida futura. Había pasado 27 años, pasaste por muchas cosas, ¿sí? Pero no puede que eso te marque de aquí, desde ese punto te marque toda tu vida con amargura y tristeza por no querer hacerlo. Sé y lo digo en carne propia que es difícil hacerlo, pero bueno, es un paso necesario para nosotros para poder avanzar, ¿sí? Y recuerden, Jesús pasó por todo eso porque era necesario y no le quitó el lomo, como vimos ahí, no le quitó el lomo. Entonces, las cosas que suceden en nuestra vida, a veces debemos aceptarlas, tenían que pasar. Dios te eligió para que pases eso, ¿sí? Como dijimos hoy, yo al principio con todo esto que me pasó, por así no tiene que decir nada con esto, pero fue por el tema de la conferencia, me pasaron muchas cosas que no tenían sentido para mí. Y sí, me enojé, sí, agarré, me renegué un poco y dije, al final ya, ¿a qué hago? ¿Sí? Porque son sentimientos que muchas veces uno tiene que madurar y tiene que entender por qué suceden las cosas, hasta que, bueno, después, listo, ya está. Acepté todo eso, bueno, este mes va a ser de esta forma, voy a orar, voy a hacer todo, pero bueno, venga lo que venga, ¿sí? Hay un fin, hay una luz al final de ese túnel, ¿sí? Que cuando se termine, todo va a cambiar, hay una lucha. Pero bueno, es una decisión que uno debe tomar, ¿sí? Y recuerde que el perdón no es olvido, sino es superación, ¿sí? Cuando nosotros nos lastiman, o no nos lastiman físicamente, no nos dejan de herida física, pero sí hay una herida en nuestra alma. Esa herida debe ser cicatrizada.
Y la única forma de hacerlo, la única forma de cicatrizar esa herida es haciendo esos 3 pasos, ¿sí? Tomando en cuenta de saber que debemos soltar todas esas cosas malas que nos vienen a la mente, de lo que nos han hecho, de lo que nos hicieron, poder atravesar esos momentos oscuros, reconociendo que si nos pasó es porque tenía que pasar, ¿sí? Y después tratar de reconciliar, ¿sí? De soltar ese perdón. El perdón no se merece, el perdón se da por gracia, es un regalo que le damos a quien nos hizo daño, ¿sí? No es un sentimiento, es una orden de Dios, ¿sí? Yo tenía un videito un día me saltó por las redes y me hizo pensar mucho. Este video era una prensa, había como un molino, no sé, cosa así de piedra, ¿sí? Creado con un hueco, una piedra redonda y había un caballo en la punta con un palo y el burro, creo que un burro. Y el burro daba vuelta, siempre en la misma, pues estaba enlazado a ese palo y daba vuelta. Y en esa, no sé cómo se le dice en esa cosa de abajo, no sé qué nombre tiene, esa parte de abajo de piedra, como para, ¿viste? Mortero. Un mortero, tipo mortero. Y en ese mortero se ponían granos, ¿sí? Y cuando vi ese video yo veía que ese burro daba vuelta, pero cada vez que ese burro daba vuelta, la piedra de arriba iba presionando cada grano. Y al principio esos granos, ¿sí? Se iban partiendo así, creaban heridas en el grano en definitiva, ¿sí? Pero cuando a medida que la rueda seguía dando vuelta, esas heridas era como ya el grano se rompía de una forma y después de eso empezaba a fluir aceite, empezaba a fluir ese aceite, eso que estaba escondido dentro del grano, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces las situaciones que suceden son esos granitos, ¿sí? Que tenemos que ir rompiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que fluya algo más nuevo y algo mejor en nuestras vidas. Cuando nosotros logramos soltar perdón, estamos haciendo aceite, estamos haciendo algo espiritual, ¿sí? Hay una palabra que dice que errar es humano, pero perdonar es divino, ¿sí? Porque el acto de perdonar no es un acto humano, humanamente nadie quiere perdonar, hay que ser sincero, es un acto divino, ¿sí? Y Jesús lo pudo hacer porque vivía con la presencia, ¿sí? Por más que era humano, él era perfecto, vivía con la presencia de Dios continuamente. Entonces, hoy en la mañana buscando ese video nuevamente, veía otro video y justamente me puse a ver un video donde hablaba de una prensa que era una réplica exacta de cómo se molían las aceitunas en la antigüedad, ¿sí? Dice que primero la aceituna se ponía en un molinete así como ese y se rompía toda, se molía. Eso como se hacía en la antigüedad. Y luego dice que eso se pasaba a un saco, toda esa aceituna rota, se ponían muchos sacos y se la prensaba 3 veces, ¿sí? Unas piedras, bajaba algo así y prensaba. La primera prensada dice que era la más pura, ¿sí? La más pura. Se sacaba ese, se prensaba nuevamente. La segunda era un poquito más rebajada ya el aceite, pero servía para comida, para cosas cosméticos, por decir, o cosas para limpieza, todo eso. Y la última prensada, ya cada vez salía menos, y servía para las lámparas, servía para otras cosas. Quiero decir que con esto dice que hay una similitud, dice que Jesús fue molido a golpes en Isaías 53, ¿sí? De esa misma forma se tomaba referencia a cómo se molía antes el aceite, la aceituna. Y dice que él fue prensado 3 veces, porque Jesús ¿cuántas veces subió al monte Getsemaní a orar? 3 veces, ¿sí? Porque él no podía soportar la prueba, entonces subió al monte una vez, ¿sí? Y dice que Jesús oró hasta que le salía sangre de sus poros, ya, hasta ese nivel, ¿sí? Era ya porque ya estaba en la última prensada ya, ¿sí? Entonces, muchas veces Dios nos mete en esa prensa, ¿sí? De falta de perdón, o de donde debemos perdonar, porque Él quiere que nosotros podamos sacar aceite de nuestras vidas, ¿sí? Que podamos superar eso y avanzar, porque el perdonar no es humano, es divino. Es algo espiritual, es algo de Dios, porque nosotros muchas veces no podemos hacerlo, ¿sí? Y cuando entendemos esto es mucho más fácil y podemos ver que hay una profundidad más grande
de por qué nos suceden las cosas que a veces nos parecen injustas, pero si sucede en nuestras vidas, hay que aceptarlo, porque la única manera de hacerlo es aceptarlo para poder avanzar, ¿sí? Y... ¿verdad? No sé cuánto es. Ya estamos. Y hay una palabra que me tocó, que me venía resonando en el espíritu. Dice, bueno, le voy a leer lo que puso acá, y justamente con el perdón, con el perdonar, dice, si algo sucede en nuestras vidas es porque es necesario pasar por esto, ya sea porque todavía no sabemos perdonar realmente o porque necesitamos cambiar alguna actitud en nuestra vida. Pero esas situaciones van a seguir viniendo hasta que las superemos y aún así van a seguir, solo que luego vamos a estar sanos en ese área, ¿sí? Y ya no nos va a afectar tanto, porque si nos afecta mucho es porque hay una herida muy grande, ¿sí? Y hay algo que hay que acomodar. Y muchas veces ya después, cuando nos pase, es como decir, bueno, ya al principio una persona que me va por decir calentona, si le dice una mala palabra se va a enojar, y bueno, hace eso tampoco. Pero la próxima ya le va a ser fácil, porque ya superó. Pero bueno, en estas cosas pasa lo mismo. Pero hay una palabra que es Miqueas, voy a buscar. Miqueas 7:19. Y la palabra dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, habla de Dios. Sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo cuando leí esta palabra, ¿qué hay en el fondo del mar? Hay cosas oscuras, nadie sabe prácticamente. Pero en el fondo del mar hay grietas también, ¿sí? Dice que Dios todos nuestros pecados los va a tirar al fondo del mar, ¿sí? Y yo lo tomaba en referencia con Génesis 1.2. Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, cuando alguien nos daña, forma una herida en nuestras vidas, ¿sí? Una herida espiritual. Nos fragmenta, ¿sí? Una parte de nosotros. ¿Y qué hacen? Brotan muchos sentimientos malos. Dios dice que Él envía nuestros pecados al fondo del mar y se olvida. Yo le dije que nosotros no vamos a poder olvidar la situación que sucedió, pero sí vamos a poder sanar, ¿sí? Esa herida, y lo vamos a recordar de una forma buena, porque nos hizo ir por un nivel y pasar un nivel y poder superarlo y cambiar nuestra vida, ¿sí? Pero dice que Dios los echa al fondo del mar y se olvida, ¿sí? Como le dije, el fondo del mar es un lugar tenebroso, oscuro, ¿sí? Y muchas veces hay grietas y hay lava marina, que muchas veces la lava sale para afuera y cierra esas grietas y se forman otras porque la tierra está en constante movimiento. Y eso hace referencia a nuestras vidas cuando nos lastiman, ¿sí? Y espiritualmente se forman cicatrices en nuestra vida, afloran esos sentimientos más oscuros que podemos tener, de no perdonar, resentimiento, ira, rencor, ¿sí? Pero acá está el tema de esa frase, que la única forma que podemos, ¿sí? Podemos hacerlo es espiritualmente el perdonar, ¿sí? Las cicatrices son las heridas que quedan en nuestra alma. El agua representa los sentimientos, emociones que surgen del dolor por la traición o por sentirse humillado, por cualquier acto que haya dolido y necesites perdonar. Y humanamente es imposible hacerlo, perdonar. Pero dice que el Espíritu Santo se movía por la vida, por la faz de las aguas, ¿sí? Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo pase por arriba de todos esos sentimientos, le permitamos al Espíritu Santo ayudarnos a perdonar, ahí es realmente cuando podemos hacerlo, porque humanamente nunca lo vamos a poder hacer, porque el perdonar no es un acto humano, sino es un acto espiritual. Entonces, por eso decía que debemos poder permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ayude, ¿sí? A poder hacerlo, porque muchas veces no vamos a querer, aunque sea una obligación, aunque la palabra esté, y encima, por más que tengamos una cuenta ahí contraria por no hacerlo, pero el perdonar es un acto, ¿sí? Espiritual que es necesaria de la presencia del Espíritu Santo para poder hacerlo. Un católico no puede hacerlo, como decía nuestro maestro, yo también lo viví eso, te mandaba una mentira, era chiquito así, iba al confesionario para decir en el confesionario, y el pastor
no, ¿cómo se decía? El cura. Te decía, anda a orar 2 Padres Nuestros y una Ave María, qué sé yo, listo. La otra ya no ibas con una mentita, la otra vez no, lo agarrá trompada a otra, bueno, y bueno, hacete 8 Ave María y uno, ¿sí? Y ya eso era cuestión de perdonar. Por poder decir unas frases, ya eras perdonado. Y salías de ahí y eres la misma persona, ¿sí? Pero el verdadero perdón no se trata de eso, el verdadero perdón es poder aceptar que hicimos algo mal, ¿sí? Que nos hicieron algo mal y poder soltarlo de corazón, ¿sí? Sabiendo que ese acto nos hace más bien a nosotros que a la otra persona, porque muchas veces vamos a perdonar a personas que nos hicieron algo capaz que ni se dio cuenta, y nosotros íntimamente, sin relacionarnos con ellos, vamos a hacerlo, y hace eso, ¿sí? Que es un acto espiritual y divino que Dios nos pide, ¿sí? Y bueno, con esto yo doy finalizada mi conferencia. Espero que haya sido entendible, que se haya podido expresar un poquito de lo que viví, de lo que el Señor me dio para ustedes. No quería dar sobre esto, sinceramente, pero sí le iba a hacer re fácil, iba a dar sobre 10 ofrendas, pero bueno, pero Dios mandó a hacerlo y bueno, alguna razón él tendrá para hacerlo, no sé por qué me eligió a mí, pero bueno, ya está dicho, así que solamente quiero que les sea de bendición y que el propósito de esto era de poder hacerle entender, como dije hace un ratito, que una persona, al menos un cristiano, no puede vivir su vida con amargura, con rencor en su vida, porque eso lo daña y no lo deja avanzar y no lo deja ver el propósito que Dios puede tener con su vida, porque si no lo hacemos, eso hace que nosotros no podamos ver un nuevo camino, ¿sí? Un pájaro está encerrado y no ve más que rejitas por todos lados y piensa que su vida se acabó ahí, pero cuando alguien le permite abrir esa jaula, él ve un panorama mucho más amplio, se encuentra con que hay una libertad mucho más enorme y que hay miles de cosas para hacer y miles de lugares para recorrer y muchas cosas para poder conocer y hacer, ¿sí? Y esa es la libertad que te da cuando uno puede soltar el perdón verdaderamente, ¿sí? Dios los bendiga mucho. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no